Hola, un saludo para todos. Bueno, estamos en el día de hoy iniciando este programa de la Fundación ACB Vida. Este programa de la Fundación ACB Vida se llama Diálogos de Vida. Diálogos de Vida, que es un programa que ya venimos haciendo desde el año pasado a través de la Fundación ACB Vida, que es un medio de comunicación en donde podemos estar en contacto con aquellos pacientes que han sufrido ataque cerebrovascular y que nos van a dar testimonio de cómo ha sido y qué ha pasado con su vida, descubrir el aspecto humano de aquellas personas que han sufrido un ataque cerebrovascular, de cómo es su sufrimiento, de cómo es su pensamiento, cómo es su sentimiento, de qué manera ellos están pasando estos momentos tan difíciles en la vida. La verdad es que ha sido muy duro para aquellas personas que han sufrido el ataque cerebrovascular, pero al compartir las experiencias y al compartir esta, digamos, experiencia dura, hace que a lo mejor se amortigüen un poco y encuentren un poquito de soluciones. La Fundación ACB Vida es una fundación sin ánimo de lucro, que lo digo siempre cuando empezamos nuestro programa, cuyo objetivo principal es intentar hacer que la gente tome conciencia acerca de lo que es el ataque cerebrovascular, de lo que es el ACV, el stroke, apoplejía, ictus, bueno, como lo llaman en muchas partes, de diferentes maneras. Y de esta manera puedes decirle, si usted tiene un ataque cerebrovascular, llegue a tiempo, vaya inmediatamente y el síntoma que tiene, déle importancia y busque inmediatamente ayuda. Bueno, hoy va a ser un día muy interesante. Bueno, saludamos ahí. Yo tengo que cambiar un poquito de gafas para poder ver bien a los que nos están hablando. Acá Pablo Silvestrín está... Silvestri está un saludo allá en Corrientes. Lorena Cárdenas. Buenos días, dicen el Día del Trabajador, Pablo Silvestri. Saludos, mijo, saludos. A Marinés también, un saludo. Bueno, y tenemos acá a Lucho Martínez desde Colombia. Guillote, saludos. Jair 3 también, Laura Rodríguez Claro, se ha unido. Bueno, estamos ya empezando a venir la gente. Eduardo Cadavid de Colombia, hola, unos saludos por allá. Anita también se nos acaba de unir, saludos para todos ellos. Bueno, estamos empezando este programa que se llama Diálogos de Vida. Diálogos de Vida es un programa que se ha decidido hacer a través de la Fundación ACB Vida con el ánimo de tener un acercamiento más hacia las personas, ¿no? Y hoy es el Día del Trabajo en donde lo que hacemos es un reconocimiento público a todas aquellas personas que trabajan en diferentes áreas, en diferentes empresas, en diferentes instituciones. Pero vamos a enfatizar en este momento en todos aquellos que trabajan en el ámbito de la salud, que los camilleros, las enfermeras, la gente que hace el aseo, la gente de la limpieza, la gente de administración, y a los médicos, a todo ese grupo de salud que ha puesto el pecho, que ha puesto las ganas, la energía, que ha puesto el voluntarismo, la ciencia, la sapiencia, pero además también ha colocado su familia, sus intereses, su descanso hacia los demás para enfrentar esta pandemia acá en la Argentina, en Sudamérica y en todo el mundo, porque ustedes ven en todos los lugares en donde los médicos están sometidos en este momento a un trabajo bastante excesivo y donde hay un agotamiento, donde en realidad después de un año hay un agotamiento de todo el sistema de salud. A todo ese grupo del área de salud en el Día del Trabajador, este reconocimiento desde acá, desde la Fundación ACB Vida. María Inés ya la había saludado, a Giorgio Galli, saludos, a Silvina Alcacia, también saludos. Bueno, estamos desde este espacio, empezando hoy en Diálogos de Vida, a hacer una entrevista que la vamos a hacer a la licenciada Marcela Beatriz Raggi. Marcela Beatriz Raggi es vicepresidente de la Fundación ACB Vida, es psicóloga con doctorando en neurociencias,
Es una persona con una trayectoria muy amplia desde el punto de vista académico a nivel universitario, también a nivel administrativo, pues ha sido directora de un instituto por ahí, por el área de Avellaneda, el Instituto Loreto, que nos ha colaborado mucho para hacer también una película que hicimos acá, que se llamó Desde Cero, que hizo la Fundación AC Vida para intentar llegar a la población en general y concientizar acerca de el ataque cerebrovascular. Ivanovic también se unió, Alejandra Gil, saludos Alejandra, Adri Sam, Florencia Arzola. Bueno, a todas ellas les mando un saludo y vamos a escuchar ahora acá a presentar a la licenciada Marcela Raggi, que nos va a dar una entrevista y vamos a hablar de un tema muy importante porque tiene que ver con nosotros, con la población en general, con los que tienen accidente cerebrovascular, con los que temen sufrir un ataque cerebrovascular, con los que tienen un familiar que tuvo un ataque cerebrovascular, pero eso unido a toda esta situación fea que estamos viviendo, el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo podemos manejar nosotros el estrés? ¿Y qué tópico nos va a dar la licenciada Marcela Raggi? Vamos a hacerle muchas preguntas. Hagan preguntas a ustedes, si tienen desde su casa algunas preguntas, escríbanlas, háganlas, colóquenlas en el chat y nos ponemos al tanto junto con la licenciada para poder resolverlas. Así que bueno, vamos a empezar ya. Vamos a unirnos con la licenciada Marcela Raggi, a ver si la encontramos por acá, a la licenciada que ya está desde hace rato muy atenta desde el principio para unírsenos. Acá la tenemos a la licenciada Marcela Beatriz Raggi. Muy bien. En unos minutitos ya la tendremos acá. Ya le mandé la invitación para que se nos una a este programa que se llama Diálogos de Vida, desde la Fundación ACB Vida. Hola Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día a todos y en este día tan especial, feliz día también a todos los que trabajamos, inclusive hoy nos encuentra trabajando también. Bueno, vamos a bajar un poquito la pantalla para que se me vea la cabeza porque me la estoy cortando, ahí la estoy viendo un poquito mejor. Bueno, Marcela, feliz Día del Trabajador y es un día muy importante para todos los, como dice la Argentina, todos los que se desempeñan en cualquier tipo de actividad. Así que a todos ellos un feliz día, un reconocimiento, más que desearle feliz día, un reconocimiento, sobre todo en esta época, en época de pandemia, donde han tenido que redoblar esfuerzos, cambiar el área de trabajo, mirarlo desde otra perspectiva, es decir, innovando, ¿no, Marcela? Sí, todo este tiempo particular llevó a una adaptación para todos, cual sea el ámbito laboral en el que se desempeñaran, y ese esfuerzo importante tiene mucho que ver con el tema de hoy, ¿no es cierto? Con el tema del estrés. Sí, ha sido muy... Hoy vamos a aclarar por ahí algunas cuestiones que tengan que ver con cómo minimizar esto, que es un factor de riesgo importante. Sí, totalmente. Nos hemos visto sometidos a cambios estructurales a los cuales antes ni siquiera lo pensábamos, y en un año nos ha cambiado absolutamente toda la vida y hemos tenido que actuar de manera diferente y como que buscar en medio de nuestra forma de resolver interna los problemas, cómo lo resolvemos ahora, y esto ha ocasionado mucho trastorno y en muchas personas. Bueno, a todos en este día, espero que, y sobre todo a la gente de salud, volví a reiterarlo desde mi saludo inicial, al de la limpieza, que tiene un trabajo tan importante, pero tan importante porque es el que recolecta todo lo que se desperdicia después de tanto trabajo que han tenido los médicos, gas, sangre, jeringas, todo, recogerlas y llevarlas, fluidos y llevarlas a envasarlas en un lugar. Es un trabajo muy importante, uno piensa que no, pero es de lo más importante que hay para mantener una asepsia a nivel hospitalaria. Las mucamas, los camilleros,
la secretaria, los que nos preparan la comida para que nosotros podamos comer en momento de trabajo. Todos ellos les mando un saludo enorme y un reconocimiento por ese esfuerzo tan grande. Feliz Día del Trabajador. Feliz no es la palabra exacta, pero reconocimiento, fuerza y que todo el trabajo que han hecho también esas enfermeras en los hospitales, Marcela, que la has visto trabajar, ¿no? Y los médicos. Así es, sí, sí, así es. Bueno, un saludo a todos, un reconocimiento, como vos decís, y tal vez me parece que hoy sería como bueno, una buena oportunidad, más allá de que nos tenemos que seguir cuidando y quedándonos en casa lo más posible, tal vez para cruzarnos con alguno de esos trabajadores que hoy lo están haciendo, que puede ser el mozo del restaurante enfrente o el señor que está en el kiosco, y simplemente decirle eso, ¿no? Bueno, gracias por tu tarea y de alguna manera lo que hace contribuye también a que nosotros estemos bien. Sí, Un qué pequeño gesto. importante, Marcelo. No, no, qué importante lo que estás diciendo, porque no es felicitarlo, es decirle gracias. Qué hermoso, eso es importante, salir y decirle a la señora que nos limpia en la casa, gracias por su trabajo, a la señora que nos prepara la ropa, gracias, o al señor que nos cuida el edificio, el celador o el portero, gracias. Muy, muy linda esa apreciación, Marcela, la comparto y la voy a tomar como propia para hacerla en el día de hoy. Bueno, Marcela, hoy es un día donde queremos hablar de algo que nos preocupa mucho porque se presenta cada vez más y hemos visto unas situaciones que en la mayoría de las partes se trata, ¿no? Esa situación de angustia, esa sensación de zozobra que están viviendo mucha gente en sus trabajos y en sus casas. Y que algunos le han denominado estrés. ¿Podemos decirnos a qué consideramos nosotros que llamamos estrés? Sí, vamos a ser muy sintéticos en dos conceptos. Primero, que el estrés es propio del ser humano, o sea, tiene que ver con una respuesta que damos a las diferentes situaciones. El estrés es como una respuesta que se vive a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, sobre todo, ¿no? Y con sus consecuencias emocionales. Convengamos que es como, podríamos llamarlo como cierta señal de alarma o de alerta, pero el estrés en sí no es malo. Lo que pasa es que el estrés es, como yo siempre digo, el agua que tiene de pronto un control que es el dique, ¿no? Viene todo muy bien mientras el dique contiene el agua. Cuando este estrés eleva en la tensión por determinadas situaciones que hace que ese dique no lo pueda controlar, o sea, este nivel de estrés sube, ya de alguna manera se hace molesto, se hace más sensible fisiológicamente, cognitivamente, desatendemos más, empezamos con problemas de memoria, a nivel emocional surge ya no este estado de tranquilidad en el que uno puede estar, sino es como si uno tuviera hormigas internamente, entonces vive todo con mucha ansiedad, porque estrés y ansiedad van muy de la mano, y entonces ahí es donde le vamos a cambiar el nombre y vamos a llamarlo distrés. Entonces, mientras el estrés se mantiene en un nivel controlable, donde decimos, donde uno lo puede afrontar y controlar, sigue siendo un estrés y es positivo. Cuando eleva el estado de tensión, ya modificando nuestro comportamiento, nuestras emociones, las conductas, ahí lo vamos a llamar distrés. Y ese es el que habitualmente decimos como factor de riesgo. Es cuando nos fallan las defensas, ¿sí? O sea que son dos conceptos, es decir, el estrés, estás diciendo que el estrés es algo normal y el destrés es la pérdida de control del estrés. Es un elevado aumento del estrés que hace que uno lo perciba, ¿no es cierto?, fisiológicamente, o sea, lo sentimos, es una realidad, se siente en el cuerpo, o a nivel cognitivo también. Es decir, una persona que tiene que enfrentarse ante muchas situaciones en determinado momento está sometida a estrés. Cuando la situación lo sobrepasa y se vuelve loco y empieza a tener síntomas de ansiedad, es distrés. Así es, correcto. Entonces, la mayoría de nosotros estamos sometidos a estrés. Y esto es una causa de hipertensión arterial, porque está en estado de alarma permanente. Todos estamos sometidos a estrés, todos,
de acuerdo al manejo que hagamos de ese estrés o al quantum, a la cantidad de estrés al que estemos sometidos, porque a veces uno puede tener los recursos, pero el aluvión es importante, entonces en ese juego de cantidad y calidad es donde aparecen justamente los factores de riesgo. ¿Puedes darnos un ejemplo de estrés y después de distrés? Bien, por Para que la gente lo ejemplo, entienda, lo capte, sí. sí, sí, dentro de cualquier profesión, ya que hoy es el Día del Trabajo, ¿no es cierto? Dentro de cualquier profesión, cuando uno está cotidianamente eh, haciendo de alguna manera o conteniendo las situaciones de todos los días, tratando, por ejemplo, de unirse, hablemos actualmente, ¿no? Supongamos, me pasó ayer, unirme a un Zoom para dar una devolución a una paciente con trastornos de ansiedad. Estábamos hablando y de pronto la pantalla de la computadora empezó a hacer rayas. Entonces hubo que cortar esa devolución. Esa situación, tanto para ella como para mí, que ya de por sí dar una devolución de esa manera, o sea, dar una devolución para lo que no saben es presentar un diagnóstico por una pantalla, no es una actividad cotidiana. Uno tuvo que adaptarse a esto y por lo tanto tiene una carga de estrés. Ahora, cuando esa situación se entorpece, que falla la pantalla de la computadora, que el celular no se puede conectar, que la otra persona está mensajeando, se corta, no puedo entrar. Entonces, todo ese cúmulo de cosas hace que el estrés de la situación que hubiera sido normal y aceptable se eleve y entonces genere un malestar. ¿En qué puede venir ese malestar? No sigo con la autorreferencia, pero ¿qué puede pasar? Que uno se pone tenso, que en lugar de apretar, no sé, supongamos, la tecla de enter, aprieta la de suprimir, o no se da cuenta y apaga más la computadora. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Entonces aparecen las cuestiones disejecutivas, aumenta el estado de tensión, sentimos que palpitamos más, y eso que de pronto puede ser que en otros casos uno lo pueda controlar, si sigue subiendo en intensidad, te va a llegar a un estado de distrés que después, cuando supongamos se logra el objetivo, es cuando uno dice, siento que me pasó un camión por encima. Entonces vos decís, a ver, fue algo simple, sencillo, una actividad cotidiana, que la resolviste tal vez en una hora y sentís como que te hubiera llevado, no sé, todo el día con un peso muy grande. Entonces eso afecta al resto de tus actividades. Doy este ¿Y ejemplo porque es el que tengo más cercano, ¿no? Cada uno lo verá. cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? Porque en general todos estamos sometidos, todos los días desde que nos levantamos, estamos sometidos a toma de decisiones. Y esa toma de decisiones uno lo va haciendo gradualmente, en general, si uno es medio organizado, pero cuando no es organizado, hace que toda esa cantidad de toma de decisiones se junten en un solo momento y ahí puede ocasionar lo que antes podría ser un estrés normal para el desenvolvimiento del día, va a convertirse en un distrés. Entonces uno se siente mal en el cuerpo, taquicardia, sudoración, vómito, diarrea, bueno, cualquier síntoma de estos que puede ocasionar el distrés, ¿no? La síntoma del distrés. Ahora, uno puede detectar el estrés y puede controlarlo para que no se convierta en distrés. Sí, hay como, uno lo llama a veces biomarcadores, ¿no? Hay como situaciones que si uno se conoce, de pronto las puede descubrir como una sensación rara de malestar, que puede ser mayor cantidad de ansiedad. A veces pasa un tanto más desapercibido y puede afectar inclusive el sueño, puede afectar el apetito, puede afectar las relaciones sociales, podemos entrar como en un estado más de apatía y todo esto son como defensas que uno tiene malas, de mal afrontamiento a estas situaciones. Cuando uno empieza a percibir esto, obviamente es el momento de hacer una consulta o mínimamente serenarse, como uno dice, respirar hondo y decir, ¿qué me está pasando? El tema actual, generalmente, cuando uno dice las situaciones a las que nos afrontamos nos elevan el estado de estrés y por ahí un docente que estaba habituado a tener a sus alumnos en forma presencial, tener que aprender todo el manejo de estas plataformas para transmitir
conocimientos a partir de una pantalla, les generó una alta cantidad de estrés. El comerciante que tuvo que bloquear la entrada de su negocio y poner paneles y atender a la gente desde la calle, el uso del barbijo, o sea, hay un montón de cuestiones concretas que de alguna manera elevan el estrés. El tema es que hay otras que no son tan concretas y entonces las podemos diferenciar, que tal vez son las más difíciles de manejar. Porque estas otras, al ser concretas, uno puede encontrar modos de afrontamiento, como decir, bueno, los que hacen teletrabajo, por ejemplo, buscar un horario, mantenerlo, respetarlo, tratar de no trabajar en el ambiente cotidiano, elegir un lugar de la casa reservado a eso, etcétera, etcétera. Hay muchas recomendaciones. Eso uno dice, O sea, puedo. una de las cosas que decís entonces es, para evitar que el estrés se convierta en distrés, una de las cosas más importantes es la organización. Sí, sí, sí. A ver, sin llegar a una organización obsesiva, pero sí el sentir uno que tiene el dominio sobre estas cuestiones que lo pueden llegar a alterar. Sí, Vuelvo a tenía repetir. un ejemplo. Yo tengo un A ver, ejemplo, Marcela, que es la del hospital, que es lo que ocurre además muchas veces. Una enfermera va por el pasillo y pide, y va a ver un paciente, y un médico que está ahí le dice, y ya que estás allí, ¿por qué no me miras el de la cama 2 que tiene la fiebre, así tiene temperatura, mira la temperatura si tiene fiebre? Y camina otro paso y dice el otro, bueno, ya que estás ahí, al del 3 fíjate a ver si el suelo está andando bien. Y después da otro pasito y otro médico le dice, y ya que estás ahí a la vuelta, hay otro paciente que creo que tiene olor abdominal, ¿por qué no le das un calmante? Entonces, alguien que llevaba una orden, de pronto tiene 4 órdenes o 5 órdenes al mismo momento, de tal manera que es muy difícil que después se acuerde qué hace primero, qué hacer después. Entonces entra una especie de, como de conflicto. Entonces, para resolverlo, decir, mire, ahora me no está voy a dando hacer estrés primero que, esto, y después hago lo otro, y después hago lo otro, y después hago lo otro. Es decir, como decir no a tiempo también ayuda muchas veces a que el estrés no se convierta en distrés. Hola, Marcela. sí, ahora me está dando estrés que se cargó mal el celular. Acá estoy, ¿me ven? Sí, 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 Hola, sí. hola. Ahí Ok, está bien, te ¿ven? escucho. Estas cosas suceden, ¿eh? El celular estaba cargándose, pero no se había conectado bien el cargador y me quedé sin batería. Así que esto también genera estrés, ¿sí? Pero bueno, ya creo que ya está, que creo que ya está solucionado. Va a Está bien, implicar lo que me quede un conectas, poquito quieto. conectarlo como sin problema, no hay inconveniente. Te esperamos. Yo ya Y lo fija, conecté, ¿me escuchan bien? sí, 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 te está escuchando bien. Fija la pantalla como estaba antes en el conector. Claro, si el cable diese sería muy bueno. Así que vamos a terminar la conversación así. No hay ningún problema. A lo Bueno, sumo sí, me quedaré con un no, brazo acalambrado, pero no hay problema. Está todo no, bien. no hay inconveniente. Bueno, entonces ese era el ejemplo que estaba dando de la enfermera. Entonces, también una de las cosas para evitar el estrés es como aclarar las actividades que uno tiene que hacer para darle prioridad a una y a otra y para que eso después no nos vaya a ocasionar un distrés, alarma, aquí no hice aquello, aquello. Tener varios jefes a la vez es muy jodido, ¿no? A ver, esto que estás comentando es en presencia, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien está trabajando en presencia de otros. Obviamente que para todos esta situación de multitarea eleva el estado de estrés, pero pensá en los que les toca trabajar desde la casa, donde su jefe no está presente y sin embargo está. Entonces, son esas sensaciones de control, ¿no es cierto?, que de alguna manera afectan, ¿no es cierto?, a esto de que, y si lo hago bien, y si lo hago mal, y que me está mirando, o jefes que te llaman a cualquier hora, fuera de tu horario laboral, porque dice, si total está en la casa, o esta tarea que se hace en casa,
y que de pronto la haces en un ambiente que no es el más adecuado, porque para los que tienen hijos es muy difícil decirle a tu hijo, no entres porque estoy, no sé, 4 horas y después otras 4, y esa mujer que está en teletrabajo, cuando deja la pantalla, no es que va a reposar, va a hacer no sé, la comida, las camas, el cuarto. Entonces, todo esto es una suma de situaciones que de alguna manera justamente hacen que este estrés no tenga como ese espacio de reposo, de descanso necesario, y entonces eleva muchísimo el estado de ansiedad. Quiero terminar un concepto, si se puede. Sí, sí. Eh, Antes estábamos hablando como de dos vertientes, ¿no? Decir, bueno, un estrés que es objetivo, podríamos decir, que tiene que ver con aquello que vemos, con aquello que inclusive estaría en nosotros como poder modificarlo. Y el estrés que se suma a esto, porque ahora estamos viviendo como una sobrecarga. Imagínense una persona, ¿no es cierto?, que tiene que decidir un camino y sin embargo tiene muchas flechas, ¿no es cierto?, para elegir. O sea, muchas flechas, muchas señales, ¿no es cierto? Por cuál tomo, cuál voy, todas me están de alguna manera marcando algo. Esos son la suma de estrés que se da por la incertidumbre, por la situación desconocida, por el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la soledad. Entonces, todo eso suma y mucho a las situaciones de estrés cotidianas que ya de por sí también están, quizás la palabra no es la adecuada cuando uno sobredimensionadas, pero podríamos decir agravadas por estas situaciones de adaptación constante a la vida cotidiana, o a la clase por videoconferencia, o al comerciante que tiene que hacer un delivery, o a la mamá que está con sus hijos de alguna manera tratando de darles una clase en Zoom, la persona mayor que tiene que ir en determinados horarios al supermercado, o el solo hecho de salir a la calle protegiéndonos. Entonces decimos, todo este estrés sobre cosas conocidas se le suma, y es muy, de alguna manera muy importante, todo este otro que no tiene como situaciones concretas, porque si a vos te dicen, y que es cierto y por eso hay que seguir cuidándose, el virus está en todos lados, a cualquiera le puede pasar, cualquier edad está de alguna manera en situación de riesgo, más, sumémosle, los riesgos reales de enfermedades que se pueden producir por todo esto, realmente estamos en un momento donde los porcentajes de trastornos que tienen que ver con el excesivo estrés, que trae por supuesto ansiedad, fueron exponenciales. Y lo digo a todas las edades, no solamente en las personas mayores. Lo decimos en los Ahora, trabajadores y también en los niños. ahora hablamos de esa edad que también te iba a preguntar. Pero es muy importante lo que estás diciendo. Pero ahora en pandemia esto, lo del estrés ha venido aumentando porque la cantidad de información que entra a las casas ya no tiene dosificación ni tiene horario. Entonces, entra Así cualquier es. tipo de información por cualquier medio de comunicación, ya sea televisión, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, o la misma web, o los mails, o el WhatsApp. Es decir, tenemos una cantidad enorme de información que a veces es absolutamente contradictoria y como la mayoría de nosotros miramos aquello que es medio alarmante, no miramos las que no tienen alarma. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría agarrar un texto médico para confrontar todas aquellas cosas que vienen en esos reenvíos permanentes que no los firma nadie, que no tienen seguridad médica, que no tienen afinidad científica. Entonces, como lo captan, entonces creo que una de las que nos piden aquí, alguna de las recomendaciones, Marcela, es en este sentido, sobre todo en época de pandemia y sobre todo para aquellos que tienen enfermedades, cuidar, mejorar, adaptar, no sé cuál sería la palabra con respecto a esto, Marcela. No, en líneas generales, a mí me parece que
lo que uno tiene que tratar de hacer es mantener un diálogo o contacto con aquellos medios o profesionales que nos pueden dar como una mirada mucho más certera. También es el momento de, lo vivo a veces cotidianamente, del descreimiento, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está la verdad? Por eso digo que lo ideal es recurrir a profesionales y no tanto a la divulgación de Internet. Inclusive les diría, ni siquiera muchas veces a los periódicos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene una tendencia y hoy por hoy estas tendencias también nos llevan a una incertidumbre. Cualquier situación, siempre tratar de confrontarla con, es cierto, uno no va a ir ni a The Lancet ni otros publicaciones científicas, pero intentar, por ejemplo, les doy un ejemplo muy claro. Hace un mes me dieron la vacuna, una primer dosis. En el lugar de vacunación, obviamente había una hilera bien cuidada en ese sentido, y alguien empezó a decir, ¿qué vacuna me van a dar? Y empezó a haber un revuelo en el lugar porque era si esta sí, si esta no, que esta no te cubre, que la otra te cubre, entonces yo no me voy a vacunar. Bueno, pero sí, entonces la señora que estaba atrás mío, realmente, yo no sé cómo no se infartó en ese momento, empezó a llamar a la sobrina, al tío, a familiares que ya los habían vacunado, y no hizo una llamada como más específica para decir, bueno, a ver, lo llamo de última a mi médico, pero ni mi sobrina, ni mi tío, ni el verdadero me iba a dar una indicación. Entonces, algunos le decían sí, otros le decían, no, mira que si es la China no te cubre. Entró en un estado de ansiedad en la cual yo no me quería meter realmente, pero en un momento me doy vuelta y le digo, serénese, señora, le digo, porque así no va a solucionar nada. Y traté, y entonces después terminó diciendo, bueno, sí, me voy a vacunar igual. Pero cosas mínimas, en esto no era tan mínimo, pero convengamos que a veces nos encontramos con situaciones mínimas donde la gente pierde la dimensión de la respuesta por este estado de ansiedad en la que está, ¿no es cierto? Estamos todos en un estado de ansiedad de base. No, es muy importante lo que acaba de decir Marcela, dos razones, ¿no? La gente dice que no se quiere vacunar, alguna dice que no se quiere vacunar porque con algunas entelequias y algunas situaciones medio raras que le van a colocar un chip, que le van a cambiar el gen, que bueno, es una serie de cosas que científicamente obviamente no están corroboradas. Los grupos médicos a nivel mundial han hablado que es preferible vacunarse, no importa con cualquier vacuna, porque se necesita tener cierto grado de inmunidad para defenderse, porque es mucho más fácil, es mucho mejor llevadera una enfermedad si tiene defensas, porque no va a tener las formas graves del COVID, que si no se vacuna. Y si se vacuna está expuesto a tener las formas severas y una evolución mucho mayor. De hecho, disminuye la mortalidad. Entonces hay que vacunarse. Pero hubo una situación que pasó, Marcela, durante la primera etapa, el primer año, y es que en los hospitales y sanatorios no volvieron a entrar ni diabéticos, ni infartados cardíacos, ni accidentes cerebrovasculares, ni los hipertensos, porque todos tenían una idea tan errónea que no se controlaron. Y muchos que sufrieron accidentes cerebrovasculares en su casa. El grado de estrés, de distrés en las familias fue muy alto y se ha visto que estos trastornos, no sé cómo llamarlos, trastornos mentales, trastornos comportamentales o básicamente el distrés, produjo unos trastornos disfuncionales dentro de las familias con manifestaciones de violencia, agresión, malestar, incomprensión y demás porque no sabían cómo resolverlo. Sí, sí, de hecho, es algo que afectando a un miembro, perdón, afectando a un miembro afecta a todos, ¿no es cierto? Esto es una realidad. Si una persona tiene alguna dificultad con este tema, dentro del ámbito familiar va a afectar a todo el ámbito familiar. Esto es de lleno así, más allá de que sea uno el que manifieste más claramente esta situación de distrés.
porque modifica las respuestas, modifica las conductas, cambia la calidad de vida y entonces ahí es donde se pueden generar los famosos quiebres, ¿no es cierto? Tanto un quiebre psicológico como un quiebre orgánico, como la posibilidad de generar alguna respuesta que tenga que ver con una falla cardíaca, una falla cerebrovascular, una suba de colesterol, a veces algo más sencillo, como puede ser el aumento de peso, el trastorno de sueño, y esto altera todo el grupo familiar. Y dentro de los estados de ánimo, obviamente, decíamos recién la ansiedad y en la mayoría depresión. Entonces, cuando esto aparece, obviamente lo importante es consultar porque sabemos que cuando el evento que genera el estado depresivo o inclusive el estado de ansiedad desaparece y es solo como una respuesta reactiva a un hecho, desciende el estado de ansiedad, desaparece la depresión. El tema es cuando esto se instala en personas que ya de base, ¿no es cierto?, podríamos decir, son depresivas o tienen un trastorno de ansiedad. Entonces, modificar estas conductas se hace mucho más difícil y ahí sí, ya de por sí se requieren en muchos casos las respuestas de profesionales, según la Sí, yo creo que situación, psicólogos o psiquiatras. tenemos que decir a la gente, a todas las personas, que a pesar del COVID, las enfermedades demás siguen. Entonces tienen que buscar Claro. ayuda. Si tiene dolor en el pecho, seguramente tiene que ver algo con el corazón, tiene que hacerse ver. Si tiene dificultad para mover un brazo, una pierna, tiene dificultad para hablar o no ve de un ojo, es porque está sufriendo un ataque cerebrovascular, tiene que buscar ayuda inmediatamente. Si tiene un dolor de cabeza muy intenso que no calma con analgésicos, puede ser que la presión esté alta, hay que tomarse la presión arterial, pero hay que buscar ayuda. El paciente que es diabético y tiene sintomatología, va mucho al baño, tiene mucha sed, aumentó mucho de peso, quiere decir que está descompensado. Es decir, las enfermedades siguieron y la vida continúa a pesar del COVID. Entonces necesitamos que todas aquellas personas que tengan sus enfermedades sigan el tratamiento que se le han dado normalmente. Los pacientes oncológicos deben seguir el tratamiento oncológico, los pacientes que tienen trastorno inmunológico también, porque todos ellos necesitan tratamiento. No se queden, porque si se quedan en la casa preocupados porque no lo resuelven, ese estrés va a hacerles más daño porque el distrés producido va a hacer que la sintomatología también se transforme y fácilmente del distrés vaya a una depresión, ¿no? ¿Así, Marcela? Sí, sí, correcto. O sea, en muchos casos se ha dado que la gente dejó de asistirse por temor, ¿no es cierto? Es como decir, ¿cuál es el mal mayor? ¿No? Entonces trato de evitar aquello que puede generar un mal mayor. El tema que no se da cuenta que ese descuido, con toda la prudencia y con todo el protocolo que requiera, tiene que ser asistido. Y hoy lo que notamos es que se ha incrementado muchísimo justamente las consultas que tienen que ver con una relación muy directa entre un trastorno de estrés mal manejado, lo que sería un elevado monto de ansiedad, con otras de las, o con otras patologías, como dijimos antes, de base orgánica. Entonces, hay que atender a todo. Y Marcela, ¿Cómo? y con los niños, ¿también ha ocurrido Sí. eso? ¿Está pasando esto con los niños? ¿Podrías darnos un pantallazo de cómo el estrés está ocasionando un trastorno en los niños y esto cómo lo vamos a poder ver más adelante? ¿Qué nos va a afectar en ellos más adelante? El más adelante hoy es hoy. No, yo por lo menos soy de la idea que el más adelante es un paso a paso, ¿no? Porque no sabemos cuánto es más adelante y esto puede ser también otro foco de estrés. Cuando uno lo toma en qué puedo hacer hoy, achicamos la meta y nos da más posibilidades de acción. No, digo, Hoy lo que pensando vemos, que puede haber algo clave, entonces que actuemos hoy. Por eso digo eso. No, no hoy me van para... a aguantar que me pare porque se me está moviendo también la silla de ruedas, así que más estrés no puedo tener, se me fue la silla. A ver, ¿cómo lo vemos en los niños? Fundamentalmente, lo que se nota es cambios en la conducta.
chicos que eran más bien más tranquilos, que hoy están más irascibles, que no se conforman con nada, que todo lo quieren, que por todo lloran, que no tienen posibilidad de frustración. Eso por un ¿Qué los lado. estresa? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué los estresa a los niños? Los estresa el ambiente, los estresa el estrés de los padres, si no lo pueden de alguna manera afrontar, los estresa la incertidumbre también, porque están expuestos a la televisión, a los comentarios a la hora del almuerzo, los estresa hoy por hoy la escuela, no por el hecho de la escuela en sí, sino por todo lo que se genera en torno a la situación educativa. Voy, no voy, tengo clase, no tengo clase, la burbuja, la otra burbuja, que no me quedé con mi compañero, que está en el otro lugar. O sea, son situaciones que uno dice a veces, los chicos tienen posibilidades, tal vez más que el adulto en cuanto en el juego la pueden negociar. Pero también es cierto que estuvieron un año jugando con ellos mismos o con sus papás y no tenían esta posibilidad de contacto. Chicos que aprendieron a través de un Zoom, y vieron a sus compañeros a través de una pantalla. Entonces, esta falta de contacto también los alteró. Y así como aparecen trastornos de conducta, donde uno dice, no, pero mira, está irritable, entonces esto no es depresión, hay que tener en cuenta que la depresión en los niños no tiene la misma manifestación que la de los adultos, ¿sí? Que por lo menos se aletargan, esta cuestión de como de apatía, de no tener voluntad. En los chicos muchas veces los cuadros depresivos se manifiestan con reactividad, ¿no? O sea, con cambios en su conducta. También lo que pueden aparecer son estos chicos aburridos, que nada los entusiasma, que no quieren hacer nada, que están todo el día. También en este caso es un síntoma de que hay algo que está pasando, que bueno, que evidentemente los está alterando mucho. ¿Qué va a pasar en el tiempo? No sabemos. No hay una clase. Sabemos que hoy por hoy, si esto se mantiene así, lo que vamos a tener que hacer es aprender todos de una manera nueva a enfrentar estas situaciones que si no, la sensación que yo tengo es como que nos están carcomiendo como si fueran hormiguitas, que no vemos el hormiguero, ¿sí? Hay muchas en el Zoom que las reconozco como alumnas y se acordarán de esto que uno plantea, ¿no? Que muchas veces las cosas nos pasan como si fueran hormigas, pero debajo del hormiguero, que no lo vemos, pero están actuando. Y entonces frente a eso tenemos que estar atentos. Al primer montoncito de tierra que vemos, que no es común, intentar ver qué está pasando debajo. ¿Mm? Ante un cambio de conducta, ante un malestar, un dolor de cabeza, una falta de apetito, un niño que no juega, estar quizás más atentos a las alarmas internas que a todo lo que está pasando alrededor. Esto no quiere decir no mirarlo, porque hay que mirarlo para saber qué respuesta tengo que tomar o qué cosas tengo que hacer, pero no permitir que eso ingrese de tal manera que no me permita ver lo cotidiano, lo que tengo al lado, y la ayuda que le puedo dar al que está cercana, porque tal vez el que está cercano no lo ve, no se da cuenta lo que le pasa. ¿Tienen los niños un nivel de frustración de mucho menor tolerancia que un niño que haya tenido una relación social como en educación anterior? ¿O es importante eso? ¿O forma parte de la depresión también el hecho de la satisfacción inmediata y de como no haber ese juego de premio, castigo o de éxito, fracaso, o poder hacer una valoración exacta de lo que se está viviendo? Porque prácticamente estamos viviendo una vida absolutamente digital, ¿no? Como si fuese todo irreal. Lo vemos todo a través de una pantalla. Convengamos que esta demanda sí sube mucho en los chicos, se nota este estado de querer todo ya, eh, pero esto no le pasa solo a los niños, le pasa también a los adultos. Y uno lo nota cuando va a hacer una compra, lo nota cuando da una clase, lo nota en los mails. ¿No es cierto que hay un grado de reacción al tiempo? Y yo creo que, bueno, es toda una elucubración mía, pero creo que tiene que ver con esta vivencia de hacer todo ahora
ya, ¿no es cierto? Y necesito ya, porque el tiempo, así como nosotros usamos en el ACB, que el tiempo es vida, y lo usamos para decir actúe rápido si tiene un síntoma, para evitar mayores consecuencias, acá la sensación de tiempo es vida. Entonces la gente dice, tengo que hacer todo rápido, porque de esa manera, y esta sensación de hacer, como de hacer cosas o de tener cosas, que genera la ilusión de vida. Mientras hago algo, quiere decir que estoy vivo. Hace poco tuve una paciente que teniendo muchas restricciones por su patología, que tenía que hacerle caso, ¿no es cierto? Porque era necesario que hiciera ese reposo. Ella decía, es que si yo hago reposo siento que me muero. Tengo que estar activa porque estando activa me siento viva. Y eso es como una especie de trampa que nos hace la realidad, porque bueno, obviamente ella haciendo las cosas que hacía iba en contra de su salud. Pero esta es una vivencia, ¿no es cierto? Que mientras hagamos cosas y tengamos cosas y todo ya, es como que estamos activos y estamos vivos. Es a veces la contraparte, ¿no es cierto? A veces errónea del mal afrontamiento del estrés. Un mayor grado de demanda, un mayor grado de exigencia, un mayor grado de tener todo, ¿sí? Tanto en los niños como en los adultos. Como este es un programa que se llama Diálogos de Vida de la Fundación ACB Vida, eh, enfocado a los pacientes con ataque cerebrovascular. Yo veía mucho en mis pacientes y lo estoy viendo en los pacientes que veo en el consultorio o aquellos que tengo que operar, que tienen mucho miedo a volver al trabajo, tienen mucho miedo a no volver al trabajo, tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a contagiarse si salen, tienen miedo, tienen muchos temores, ¿no? En todo caso, esta situación hace que ellos vivan no solamente estado de estrés, sino que además al paciente con ataque cerebrovascular tiene asociado también, debido a su situación, cierto grado de depresión, con lo cual tenemos que luchar y trabajar muchísimo, en donde obviamente es más estructural, pero tenemos que ayudar con algún tipo de actividades. Y te vi a dar en una entrevista que te hicieron por televisión hace poco, unos tips como para poder organizarse y estructurar ese trabajo que tenía que hacer. Cómo debes comportarte o cómo arreglar el lugar, cómo entrar en relación, cómo colocar los horarios, como que de esa manera disminuyes el estrés, enfocas una organización en cuanto a tu trabajo, lo distribuyes con respecto a la casa. ¿Puedes ampliar un poquito eso? Sobre todo para los pacientes que tienen ataque cerebrovascular y que han logrado superarlo y estar en cuestión laboral, cómo organizarse ellos para que lo sigan haciendo sin que estén tan demandados por la exigencia del trabajo, ¿no? Sí, a ver, el consejo es para las personas que han tenido una ACV y dentro del espacio en vivo, de paso lo saludo a Giorgio, que lo quiero muchísimo, él está en Córdoba, no sé si sigue en el live todavía, pero es un paciente que ha tenido ACV y que él podría contar cómo lo pudo superar en función de no dejarse vencer. Estimo que ya debe haber terminado de construir su casa y la debe estar disfrutando en Córdoba. Ojalá, lo espero, hace como un año que no tengo contacto telefónico con él. Prometí visitarlo, le debo la visita. Aquí está Giorgio, aunque sea saber que lo que voy a decir tiene en parte, si me lo autoriza, a ver esto, ¿no? De no dejarse estar. Esto de no dejarse estar no es solo para los pacientes con ACV, es para todos. Hoy todos nos sentimos vulnerables. Al paciente con ACV se le suma el temor natural, que siempre lo hemos visto, que es el temor a si esto me vuelve a suceder, ¿no? Entonces, con esa espada de Damocles, como yo digo siempre, sobre la cabeza, de qué me va a pasar, como estar como supremamente alerta a los síntomas. Y entonces eso a veces impedirle, como decir, bueno, esto debemos el bosque, ¿no? Y no podemos ver lo chiquito
de todos los días. Para todos, inclusive para los pacientes con ACV, esta organización que vos decís, vuelvo a repetir, no tiene que ser exagerada, porque una de las condiciones para poder combatir el estrés es la flexibilidad, justamente, el poder encontrar caminos nuevos para las cosas que hacemos todos los días. Ahí lo veo a Giorgio. Entonces, a las cosas que hacemos todos los días. Yo, y lo publico y lo digo, no era una persona afecta a la cocina. Es más, creo que no cocinaba demasiado, casi nada. Y hoy encontré en eso un espacio donde puedo descargar el estrés. Entonces, cuando me siento muy alterada porque terminé de dar una clase o porque tengo que hacer un trabajo y estoy muchas horas frente a la pantalla, corto. Entonces, en la medida que se pueda, estos horarios requieren que uno haga cortes, lo que no esté tanto tiempo en una actividad, que de pronto para un adulto 1 hora, 2 horas, y hacer un corte, y en ese corte no ir a otra pantalla, no ir a jugar con el celular, no ir a mirar el noticiero, sino a enfocarse. Alguien me preguntaba hace un ratito, bueno, ¿qué hacer para el estrés con la depresión? Enfocarse en algo que lo sepa hacer, que le guste, o en algo nuevo que le implique el desafío de aprenderlo. El aprender también es algo que gratifica y que de alguna manera nos hace sacar cosas que antes pensamos que no las podíamos hacer y nos damos cuenta que sí. Entonces, esto genera una satisfacción que combate a la situación de estrés. A veces son cosas mínimas. Puede ser cuidar una planta, ir a regar el balcón, conectarme con una manualidad, aprender un instrumento musical, pintar, hacer alguna actividad que nos saque de la tarea cotidiana que ya de por sí sabemos que nos va a generar un monto de ansiedad que nos va a alterar. Obviamente, muchos van a decir meditar, pero sabemos que el mindfulness, que la meditación, tal vez no es para todos. Hay personas que el hecho de meditar es como que la altera más. Bueno, que busquen alguna actividad. Las personas con ACV, aún con secuelas, también pueden desarrollar actividades que le permitan conectarse con otros aspectos de sí y expresarlos. Puede ser a través de la pintura. Bueno, yo tengo un ejemplo muy cercano con respecto a mi padre. Puede ser la música. Giorgio con su trabajo, con la construcción. Entonces, cada uno va a encontrar, aunque sea chiquito, puede ser hoy escribir una oración, empezar a escribir un diario y todos los días colocar una frase de cómo se siente, cómo le gustaría sentirse, ir llevando eso, son cosas mínimas. Y después, y esto también es para todos, que si están en teletrabajo, que están en casa trabajando, ya lo dije, no traten de hacerlo en un lugar cotidiano, común, ni que hablar de comer con la computadora encendida, ni trabajar en la pieza. Yo entiendo que a veces el dormitorio es el lugar más cómodo y cuando no queda otra posibilidad, ¿cierto? Usémosla. Siempre estas sugerencias apuntan a lo ideal. Vamos a hacer lo posible. Pero si no queda otra posibilidad, sí. No, termina la idea porque tengo aquí algunas preguntas de algunos de los que han estado y quiero hacer unos comentarios al respecto. Seguí. No, y simplemente esto, estar alrededor de cosas que nos hagan bien es, no digo personas ya de por sí, sino cosas que de pronto nos traigan un recuerdo, nos hacen felices. Yo el otro día hablando con una persona le decía, si yo te mostrara mi escritorio, lo vas a ver con cactus. Porque es como un hobby que tengo y me encanta verlos crecer, son muy generosos a pesar de que pinchan. Una frase que tengo colocada en la pared, que cuando la miro digo, tengo que hacerle caso a esa frase porque me dice, hoy te toca ser feliz. Tengo un reloj que me va diciendo que el tiempo pasa, ¿no es cierto? Y que estamos ya casi en 1 hora de live, ¿no? Entonces, son cosas que mis lápices de colores,
algo que uno sienta que nos conecta, obviamente si es algo vivo mejor, algo que nos conecta, un cuadro, cosas que nos permitan como poner ese ratito la cabeza en otro lugar antes de volver a la computadora a trabajar, a corregir, a ver un mail, inclusive para algunos, tener que ir a cocinar y pensar qué le tengo que hacer de comer a mi familia. Bueno, ese ratito, 10 minutos de desconexión con algo agradable, nos ayuda a nivelar ese estado de estrés. Los Acá, periódicos no, acá, el noticiero tampoco. acá Neni Cardona dice, mi esposo durante la pandemia no continuó su terapia con la neuropsicóloga y ya no tuvo avance. Él tuvo una ACV en 2 años. Después dice Berrío, buen día, Marce, estoy de acuerdo. ¿Qué hacen las personas que llaman a su hora social y les dan turnos para mucho tiempo más adelante? Bueno, acá tenemos situaciones como las que estábamos hablando anteriormente, que nos cuentan ellos dos, acerca de cómo a veces no es que los pacientes no vayan, sino que también las instituciones hicieron lo que pasó ahora también, que se suspendieron las cirugías programadas y solamente se hacen lo de las urgencias porque está en una situación de pandemia. Pero yo creo que si ustedes pudieran hablar con su neuropsicóloga o pudieran hablar con el profesional vía telefónica, seguramente podrán solucionar para hacer algunos ejercicios, no todo lo que corresponde a lo presencial, pero por lo menos que les den una guía de manejo, no solamente para los neuropsicólogos, hay que llamar al cardiólogo para decir, doctor, se está utilizando mucho lo de la teleconsulta, entonces utilizar la teleconsulta para decir, mire, doctor, estoy con taquicardia, me tomé la presión y tengo esto, ¿qué debo hacer? En general, la mayoría de la gente de los profesionales visualizan cuando es una urgencia y cuando no. Lo mismo ocurre con el neuropsicólogo, que cuando hablan con él, y eso lo va a comentar ahora Marcela, si logran tener una teleconsulta, puede terminar cuando la situación se pone un poco más compleja y requiere la ayuda de un profesional para ser medicado. Sí, inclusive hay espacios de consulta virtuales que hoy están respondiendo inclusive en forma gratuita a todas estas demandas, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante, así sea el profesional que sea, la comunicación es lo que nos permite expresar lo que nos pasa y la comunicación permite que otro nos oriente en qué cosas podemos llegar a hacer. Esa comunicación puede ser por cualquier medio. Hoy por hoy todavía cabe el espacio presencial en algunos casos, en otros va a ser vía Zoom, vía Meet, un WhatsApp como que lo podemos hacer tranquilamente o un llamado telefónico. Lo más importante es que no se corte la comunicación, que no haya me quedo, no hago, no consulto. Yo hoy creo que, me parece que hoy por hoy no hay ningún médico que a sus pacientes no les brinde la posibilidad de hacer una consulta telefónica. En muchos casos, los psicólogos, los psiquiatras, los psicopedagogos, los neuropsicólogos siguen sosteniendo este espacio que puede ser presencial, pero también el espacio virtual. Yo entiendo que las obras sociales a veces dan turnos muy largos, programaciones muy largas. Bueno, intentar hacer una consulta más cercana y si no, esto lo planteo siempre, van a decir, esto a ver, no quita el hacer una consulta a un profesional, de ninguna manera. Lo que hace simplemente es abrir un poquito la válvula de esa olla a presión en la que nos sentimos cuando estamos sometidos al distrés. Abrir esa valvulita implica tal vez cosas mínimas. Ser nosotros los primeros en llamar a una amiga, en llamar a un familiar, en no cortar esta cadena de comunicación y de pronto preguntarle, ¿cómo estás? Eso nos permite salir de nosotros mismos y poder comunicarnos con el otro. Es probable que se dé un diálogo y como yo digo a veces, se dan esos diálogos, ¿vieron de gente grande? Cuando ya
en lugar de hablar de otras cosas, decimos, sí, yo tomé el Rivotril, el otro no, yo la levotiroxina, yo el Clonagin. Ah, no, y entonces cada uno comenta cuál es el grado de medicación más grande, ¿no? A veces, no hace mucho en un ambiente así familiar, nos dimos cuenta que estábamos hablando todos de la medicación que estábamos tomando, hasta que uno dijo, bueno, en este caso dije, basta, basta de hablar de remedios, hablemos de otras cosas. Bueno, aunque sea hablar de eso, si uno no corta la comunicación, ya está abriendo esa valvulita de la olla a presión. Cada uno sabrá cuál es el momento y cómo la tiene que abrir. Lo único que es cierto que si la sacamos de golpe, lo que puede aparecer es la agresión, la ira, el malestar. Si la vamos sacando de a poquito, permitimos que se vaya reorganizando lo que está dentro y que tenga su tiempo de cocción adecuado. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, la espera, el tiempo organizado, una demanda adecuada y un buen manejo de esa sensación de ansiedad que nos agobia. Sí, yo creo que en rescatar la comunicación, en medio de tanto medio de digital que hay, a veces no lo utilizamos de manera adecuada y es precisamente en estas situaciones, ¿no? El acercamiento familiar con aquel hermano que no hablaba, con aquel amigo que sí lo necesitaba y que hace mucho tiempo no estoy con él, y este intercambio que es necesario a veces ayuda muchísimo a mejorar situaciones que tensas evitarían que los síntomas se hicieran mucho más grandes. El estrés es una condición que evidentemente, si no se sabe manejar, ocasiona un daño muy importante. Por eso es necesario organizarnos, por eso es necesario conocer del tema, es necesario saber que dentro de nuestro grupo familiar se sufre, que los niños también lo pueden presentar, que aquellas personas que sufren un ataque cerebrovascular lo pueden tener, pero también lo pueden manejar. Es decir, yo creo que todos estamos viviendo una situación muy dura en este momento, absolutamente dura. Es un momento de pandemia donde después de un año estamos como si hubiéramos empezado desde cero. Los que hemos tenido la oportunidad de ser vacunados con las 2 dosis y que podemos enfrentarnos y estar en el ámbito de la salud, todavía seguimos en la misma tesitura. Vamos a seguir trabajando por todos, no solamente aquellos que están en los consultorios, que están atentos para el teletrabajo, sino un agradecimiento, como decíamos, a los médicos que están en este momento en las guardias, en las terapias intensivas, que ellos también tienen sus niveles de estrés, solucionando la falta de respiradores, la falta de medicación, viendo a ver cómo puede colocar a los enfermos, el paciente que está llevando las bolsas para los desperdicios en los hospitales, que no saben si alcanza o no alcanza para llevarlo a la basura, si tienen o no tienen, si se pinchan o no se pinchan, enfermeros, camilleros, a todos, feliz día del trabajo. Y a todos ellos que ojalá puedan manejar el estrés para que no se convierta en distrés. Nosotros, desde la Fundación ACB Vida, vamos a estar apoyándolos. Ustedes pueden hacernos todas las consultas que quieran. Nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestra página que próximamente va a estar renovada, va a estar a disposición de ustedes, y nuestros teléfonos en nuestra sede de Austria 1753 en la ciudad de Buenos Aires, cuyos teléfonos los van a encontrar siempre a disposición. Marcela, ¿querés decir algo? Ya va a aparecer, ya nos vamos, pero esto me parece más que importante, inclusive lo escribí el otro día. A ver, cuando uno está enfermo, ¿no es cierto? Y está en la cama, está en camisón o pijama, ¿no es cierto? Quizás el malestar de esta pandemia fue que sobreabundamos en pijamas y camisones y que más de uno tal vez de los que nos esté escuchando puede ser que lo tenga puesto. Eso es lo peor que podemos hacer, el sentirnos enfermos. Y entonces si lo podemos desterrar, ¿no es cierto? Y lo dejamos exclusivamente, ¿estás en pijama? ¿Por eso bajas la cámara? Por eso bajé la cámara, para que vea lo que Marcela está diciendo, que siempre hay que estar vestidos. Siempre. El pijama para dormir, nada más, porque si no,
es como si el médico estuviera con el ambo quirúrgico, almorzando, jugando con sus hijos, entrando a su casa. Y el médico es médico cuando está en el quirófano, cuando está en el hospital. En su casa es un hombre de familia, esposo, padre, ¿ok? Y se pone el pijama para dormir. Los chicos también lo usan para dormir. Y de día, o van al colegio, o tienen que jugar. Y aunque no vayan al colegio, hay también una forma de adecuarse para el colegio. ¿No es cierto? Los que hacemos videoconferencias, también, no solamente la parte de arriba, la parte de abajo como mostró Enrique. Y es más, esto que tiene que ver con el sentirse todavía personas, que tiene que ver con lo estético, con uno, con perfumarse, aunque vamos a salir en una pantalla, háganlo, porque es lo que los va a conectar con la vida. 0 pijama, pijama para dormir, ¿sí? Entonces, por favor, esto que pasa a ser como un tip tonto, banal, Muy tómenlo. importante. Muy Y importante. tómenlo como una regla de vida. No estamos enfermos, así hayamos tenido una ACV, hayamos tenido un infarto, allá tengamos un trastorno de ansiedad. No somos enfermos, no lo estamos, estamos en una patología, pero toda nuestra persona tiene mucho más que una ACV, que un infarto o que un trastorno de ansiedad. Conectémonos con eso, conectémonos con la vida. Muchas gracias y feliz Día del Trabajo a todos. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a todos que los queremos mucho desde la Fundación. La Fundación ACB Vida dice, después de la ACB hay vida. Otra, pero hay vida. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias.